Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Gracias a Dios que están aquí todos. Vamos a tener un tema, hermanos, que tiene que ver con un pasaje que hemos visto el domingo pasado. Y dando continuación al pasaje, no dando continuación al tema, sino el pasaje, hermanos, nos va a enseñar hoy una condición del hombre. En la Biblia, cuando vamos a la Biblia y la leemos con detenimiento, con entendimiento, nos podemos dar cuenta que encontramos en muchas cartas, en muchos libros, hay una serie de 7 que menciona la Biblia, dando como este número, enseñando, mostrando que el número 7 es el número de Dios y representa algo que es completo, algo que es perfecto. El número 7 siempre, hermanos, en la Biblia representa la perfección de Dios. Por eso encontramos la misma condición en la naturaleza misma. Encontramos, hermanos, que hay 7 colores, que hay 7 días de la semana, que hay 7 notas musicales, y así, hermanos, nos podemos ir buscando un sinfín de números de 7. Y también, hermanos, en la Biblia, para los más estudiosos, encontramos que la Biblia muestra que el ser humano puede tener una de las 7 mentes que encontramos en la Biblia. Hay 7 clases de mentes, hermanos, que se mencionan en la Biblia. Hoy solo vamos a ver una de ellas. Vamos a aprender sobre lo que la Biblia nos enseña a tener o a ser una mente reprobada. Y antes de iniciar de lleno, hermanos, en la enseñanza, quiero que este tema, hermanos, lo tomemos como algo meramente edificante, que lo tomemos con la madurez. No es un juicio, no es un ataque, no es un señalamiento, por favor, hay que tomarlo con madurez, sino el motivo de esta enseñanza es que nosotros seamos honestos con nosotros mismos, que seamos honestos con Dios, y si nos encontramos acaso en una condición parecida o totalmente entregada o totalmente practicando una mente reprobada, hermanos, no es para que salgamos avergonzados, sino para que salgamos edificados y podemos cambiar o modificar si es que algún hábito, alguna práctica nos está llevando a vivir con una mente reprobada. Todos fuimos a la escuela, ¿verdad, hermanos? La mayoría fuimos a la escuela, así que podemos entender fácilmente lo que es, por ejemplo, estar en un examen y reprobar. ¿Alguna vez reprobaron algún examen, hermanos? Sí. Algunos no, algunos sí, pero los que lo reprobaron, ¿cómo se sienten? Uno se siente muy bien, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, pues entendemos que porque yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, tenía el profesor la costumbre de llamar por calificación y el nombre, y empezaba siempre por los que tenían 10. A ver, primero los de 10 y empezaba fulanito, fulanito y fulanita, y después los 9, los 8, hasta que llegaban al fatídico 5, ¿verdad? Y cuando tu nombre no se escuchaba ni en el número 6, ya estabas. Y cuando ya decían, hermanos, pues ya el profesor, me acuerdo, tenía la bondad de decir, bueno, los que no escucharon su nombre, pues ya saben, ¿verdad? Pasen al final por su examen, quiero hablar con ustedes. Bueno. Y entendemos, hermanos, o empecemos con este entendimiento. Con este pensamiento, hermanos, vayamos directamente a la palabra de Dios. Hermanos, se van a estar risa y risa porque es profesor, hermanos. La hermana Lluvia también. Pero bueno, ellos me entenderán mejor, ¿cierto, hermano? Y también fue alumno, hermanos, así que todos lo entendemos, todos pasamos por esa situación. Pero vamos a ver, hermanos, que todos los días estamos en un examen. Todos los días, hermanos, prácticamente estamos en examen, pero en la escuela divina, en la escuela del Señor. Y pues el Señor aquí está, por medio de Pablo, su siervo, dando este mensaje a la iglesia de Roma, a la iglesia cristiana, por supuesto, de donde está mostrando esta
cualidad negativa que tenían muchos creyentes de aquella época. Y tal vez, hermanos, hoy muchos, al encontrarse con este título, puede causar alguna incomodidad. Pero la realidad es que lo que trataré de mostrar, hermanos, el día de hoy es algo que tal vez muchos ignoren. Tal vez muchos ignoran que están en esta situación reprobada, aun cuando han leído la Biblia y aún no entiendan. Es necesario, hermanos, que entiendas cuál es la diferencia entre ellas, entre una mente reprobada y una mente aprobada. Porque pudiéramos estar aquí, podemos llevar la meta de la lectura bíblica en un año, como siempre es un muy buen hábito que tenemos en esta iglesia. Podemos asistir al grupo de oración y bla, 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 incluso hasta a través de un ministerio. Y posiblemente, hermanos, alguien por ignorancia tenga una mente reprobada. Una cosa, hermanos, es que hagas bien tu ministerio o que le eches ganas. Pero otra cosa es que tu mente no esté reprobada. Eso, hermanos, quiero mostrar el día de hoy. No para juicio, no para ataque, ni señalamiento, ni mucho menos para avergonzar, sino todo lo contrario, corregir y salir de esa situación lo más antes posible, porque, hermanos, el último versículo que me ayudaron a leer es bastante fuerte y tiene una consecuencia. Así como en la escuela, hermanos, recordarás que los reprobados y no mejoraban, ¿cuál era la consecuencia natural del repruebo? Repetir el mismo año. Tú, mi hermano, mi hermana, ¿no estás cansada de repetir la misma prueba una y otra vez? ¿No están cansados, mis hermanos, de que el Señor pareciera ser que me vuelve a poner las mismas cosas y me vuelvan a pasar las mismas cosas, como si al Señor no le importara mi vida o lo que hago para esforzarse? ¿Cuál creen que sea la consecuencia de eso? Posiblemente nos esforzamos, como muchos se esfuerzan y ni así pasan el examen, ¿verdad?, en la escuela. Pero ¿qué tal en la vida diaria? ¿Qué tal en la vida espiritual? ¿Qué tal, hermanos, en las cosas de Dios? ¿Cómo andamos ahí, hermanos? ¿Aprobados o reprobados? Tenemos un 6 y pasamos de panzazo, un 7 más o menos, un 8, bueno, pues ya está aceptable, o somos de los de puro 9 y 10. Eso, hermanos, es lo que vamos a ver el día de hoy. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Te alabo, Padre, y te doy gracias en estos momentos por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos tienes por dignos de recibir tu palabra en este tema, Señor, tan importante. Hoy quiero pedirte, Señor, humildemente, que uses la boca torpe de tu siervo, para que mis hermanos salgan alimentados con tu palabra, pero sobre todo edificados, y tu palabra, Señor, haga mella en su corazón y puedan transformar, puedan cambiar cualquier cosa, Señor, que los esté llevando o nos esté llevando a tener una mente, pues, no aprobada delante de ti. Señor, mi Dios, te pido que hoy con tu Santo Espíritu nos des esa mansedumbre, esa humildad de recibir tu palabra, muy a pesar de que sabemos que tu palabra es una espada de dos filos. Por un lado corta y duele, Señor, pero por el otro lado sana y restaura. Te pido, mi Dios, que hoy hagas la obra en cada uno de nosotros, si es que nos encontramos en esa situación, en una mente reprobada, y estamos haciendo cosas que no nos convienen. Ayúdanos, Señor, a detectarlo con humildad y sobre todo, Señor, a ponerlo por obra a la brevedad. Señor, mi Dios, yo pongo en tus manos este pueblo que está aquí, listo y dispuesto a aceptar tu palabra para cambiar y transformar sus vidas. Señor, mi Dios, estas cosas te las pido y te las suplico en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Muy bien. Primero, hermanos, vemos el pasaje, Romanos 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y este pasaje, hermano, nos va a enseñar muchas situaciones de nuestra vida. Nos va a enseñar qué
que estamos haciendo cosas en nuestra vida diaria, cotidiana, que no nos están conviniendo, cosas que nos están dañando, cosas que nos están llevando a repetir la prueba una y otra vez. Y eso, hermanos, tenemos que aprender hoy en este día, qué es lo que tiene que ver con una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Del griego, hermanos, como ustedes pueden ver acá atrás en la pantalla, una mente reprobada es una persona descalificada, con una mente descalificada, moralmente corrompida, incapacitada para toda buena obra. Aquí, hermanos, quiero recalcar lo que está diciendo, buena obra. No está diciendo que no seas bueno en tu trabajo, que no seas bueno en tu empleo, que no seas responsable o bueno en tus estudios. No, hermanos. Se refiere, hermanos, cuando la Biblia habla de buenas obras, se refiere a las cosas de Dios, a las cosas que hacemos para el Señor. Una mente que no toma en cuenta a Dios ni a sus principios, leyes o mandamientos, es una persona que tiene una mente reprobada y que terminará o está haciendo cosas que no le convienen ni para su vida secular, mucho menos para las cosas de Dios, ¿no? Así que pues son cosas muy importantes. Y recordemos, mis hermanos, que nuestra mente ha sido manchada por la caída de Adán desde el Edén. Y también, hermanos, nuestras emociones, nuestras voluntades, nuestra sexualidad y todas esas cosas forman parte de los conceptos diferentes que tenemos en diferentes pensamientos que tenemos siempre en nuestra mente. Pues la mente, hermanos, es lo que nos ayuda a pensar o a actuar en cualquier situación. Así que es importante que entendamos esa parte. Muy importante. Una función importante en la mente, mis hermanos, es la percepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero la mente reprobada no puede percibir lo que es bueno ni distinguir lo que es de Dios. Poder distinguir lo bueno de lo malo se conoce, hermanos, como tener la capacidad, la virtud, o algunos le llaman como el espíritu de discernimiento. Y poder conocer los pensamientos de Dios se le llama sabiduría divina. Y la sabiduría divina, hermanos, no la encontramos en libros seculares, ni enciclopedias del mundo. La encontramos única y exclusivamente en la biblioteca divina, que es nuestra Biblia, la palabra bendita de Dios. Es el único lugar. Y Pablo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice precisamente esa gran verdad. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ya te empieza a sonar familiar. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Siempre, hermanos, vamos cuando hablamos de las cosas de Dios y vamos con una persona natural, que aquí se traduce como un inconverso, un incrédulo, que puede ser tu cónyuge, tus hijos, padres, yo qué sé. Pero cuando les hablamos de las cosas de Dios, lo único que, como no las entienden, como son ignorantes, como son neófitos de las cosas de Dios, lo único que te hacen decir es que estás loco, ¿cierto? Todo lo que ven en la Biblia, todo es locura, y todos nosotros estamos locos, y todos venimos a este lugar a que nos laven el cerebro, ¿no te lo han dicho muchas veces? ¿Sí o no? Y qué bueno, hermanos, que vienes a eso, a que te laven el cerebro, que te laven la mente, para que no la sigas teniendo reprobada y puedas entender las cosas de Dios y entender sus pensamientos. Tristemente, algunos cristianos, algunos creyentes, pues también están en esta cualidad. Por tener una mente reprobada, por no aprobar o no tener en cuenta a Dios, terminan haciendo cosas que no les convienen. Y estamos hablando de personas que están aquí. No me refiero a ustedes, me refiero a la iglesia en general. Amén. Digo, luego me echan ojos.
Pero aquí, hermanos, tenemos que entender que si nosotros somos honestos, entendemos que cuando vamos a la Biblia, y sé que también es cosa de madurez, cosa de entregarse de verdad a Dios y de hacer una oración precisa y correcta antes de ir a la lectura, en la Biblia pues la abrimos, hermanos, y solo vemos letras negras y ¿qué querrá decir el Señor con eso? Ni tengo idea. Y decimos, mejor la cierro. ¿Será la Biblia, hermanos? Son cosas que no convienen. Y aquí ya empezamos a entender, hermanos, quién tiene una mente reprobada. Cuando vamos a la Biblia y no hacemos lectura, porque no entendemos nada o nos da flojera. Y por ejemplo, hermanos, y me lo han dicho muchas veces, yo leo Génesis y Éxodo, hermosos libros, pero cuando empiezan los números, cuando empieza el Deuteronomio, me los brinco, la verdad, porque hijo. Pero hermanos, si supieras la riqueza que encuentras en esas genealogías, lo leerías con más detenimiento. Un día les voy a enseñar, hermanos, una genealogía para que vean lo hermoso que es y por qué Dios las puso ahí. Es que sea para mí, como cristiano, como hijo de Dios, importante saber quién es hijo de quién, hijo de cuál, hijo de tantos. Si el Señor lo puso, quiere decir que sí. Solamente que hay que entender el por qué. Pero bueno, hermanos, si aquí empezamos a brincarnos la Biblia, empezamos a cerrar la Biblia, pues te das cuenta, hermanos, que empezamos a tener del 10 que estábamos, empezamos a bajar a 9, 8, 7, 6, y ahí pasamos al 5. Porque nos estamos cerrando, mejor dicho, la oportunidad, la bendición de ver y entender los pensamientos de Dios. Y aquí, hermanos, pues es una parte. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Nuestra mente está constantemente siendo atacada por el enemigo. ¿Y quién es tu enemigo? ¿Tu vecino? ¿El que le va a la América? No, hermanos. Tu enemigo, hermanos, es Satanás. Tu enemigo es Satanás. Dice Oseas, pasaje bastante conocido: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. O sea, hermanos, ¿por qué repruebas el examen? ¿Qué te faltó? ¿Pero qué te faltó por no estudiar? Conocimiento. Entonces, si te falta conocimiento, hermanos, no esperes algo bueno, ¿verdad? No esperes victoria, no esperes prosperidad, no esperes salud, no esperes felicidad, no esperes fidelidad del cónyuge, porque hasta eso cabe, ¿no? Si no apruebas a Dios, hermanos, ¿cómo quieres obtener buenas cosas? Nuestra mente siempre está siendo atacada, solamente que muchas veces lo ignoramos. Y es por falta, hermanos, simple y sencillamente de conocimiento. En esos tiempos, el contexto, hermanos, el pueblo de Israel se encontraba en un dilema. No sabían quién era su Dios, si era Baal o era Jehová de los ejércitos. Adoraban a uno y luego adoraban a otro. Habían perdido su identidad. ¿Quién será mi Dios?, decían. Y aquí, hermanos, nosotros, la iglesia, ¿quién es tu Dios? ¿Lo puedes decir con sus nombres y sus letras? ¿Quién es tu Dios? Pero creo que nada más es de Jesús. Para los demás, hermanos, tal vez tengan otro Dios. Por eso guardaron silencio. Y aquí, hermanos, estamos viendo el camino hacia el 5. ¿Quién es tu Dios? Estamos como el pueblo de Israel, una mente sin el conocimiento de la verdad es un campo de batalla en donde es dominada por sus pensamientos negativos, ya sean pensamientos que proceden o que salen de nuestro interior a causa de lo que nos hemos contaminado tanto con malos pensamientos derivados de la ignorancia. Y eso es algo que se tiene que corregir a la brevedad.
Alguien alguna vez dijo por ahí, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nosotros. ¿Lo puedes evitar? Pero sí puedes evitar que hagan nido sobre tus cabezas, ¿cierto? Eso sí lo podemos evitar. Así que la realidad, hermanos, es que en una mente reprobada, para entender lo que es una mente reprobada, porque apenas lo que acabo de decir, hermanos, es como que vamos rumbo a 5. Si tú tienes 10, empecemos a restar, hermanos. Pero la realidad, hermanos, lo que nos presenta la Biblia como una mente reprobada es que encontramos 23 pecados. ¿Y qué quiero decir con esto? Que posiblemente alguien tenga una mente reprobada sin saberlo, por ignorancia, porque tal vez no lo sabe. Romanos 1:29, donde me ayudaron a hacer la lectura, pues nos da la lista, ¿verdad?, de los 23 pecados que tiene o que practica una persona que tiene la mente reprobada. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 29, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, para los que son sus dioses el dinero, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, para los que les gusta estar pelear, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, hijos, necios, desleales, sin afecto natural, que tiene que ver con la homosexualidad, implacables y sin misericordia. Son 23 pecados que demuestran, hermanos, contundentemente quién tiene un 5 en su vida espiritual, quién tiene un 5 en su mente, una mente reprobada. Ahora, nos llevaría, hermanos, bastante tiempo enseñar una por una, ¿verdad? Así que no me voy a tomar el tiempo. Ahí vamos a ver y vamos a analizar si acaso alguna vez o estoy en una de esas cosas. Y vemos, hermanos, cómo está nuestra mente. Ahora, entonces, viendo esto, hermano, ¿por qué Satanás ataca tanto la mente? ¿Por qué tanto la mente? Bueno, hermanos, primero, hay dos razones poderosas. Número 1, lo encontramos en Mateo 22, versículos 37 y 38. Porque dentro de este esencial elemento que es nuestra mente, incluye, ahí en Mateo dice, amarás a Dios con toda tu mente. Entonces, hermanos, si el mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, por supuesto, hermanos, que Satanás va a atacar tu mente, ¿verdad? Ahí, hermanos, es donde se llevan las batallas más cruentas en cuanto a la espiritualidad y la santidad. Porque en la mente, mis hermanos, es donde se vienen los malos pensamientos. Y cuando hay malos pensamientos, vienen las malas actitudes. Y cuando hay malas actitudes, vienen las malas acciones. Y cuando se vienen las malas acciones, hermanos, se vienen 23 pecados en picada. No digo que cometan los 23, pero seguramente hay uno de esos. Y si se dan cuenta, hermanos, el Señor no deja lugar a dudas. Los pone todos para que los cuentes. Y ahí tú te reflejes, hermano, en ese espejo de los 23, a ver cómo está tu mente, cómo andas en esa situación. Y número 2, es porque en Proverbios 23:7 ataca porque como pensamos, actuamos. El Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. Y normalmente nuestra mente siempre está siendo atacada porque aquí es donde se derivan los dioses que tenemos o los pensamientos que nos dominan. Así que, ¿cuál es tu pensamiento? Ese pensamiento que tienes, así eres tú.
porque es la esencia de tu mente y de tu corazón. Entonces lo que estás pensando es lo que vas a terminar haciendo. La Biblia, hermano, no nos deja ningún lugar a dudas. Resumiendo un poco, si una persona no toma en cuenta a Dios, posiblemente tenga una mente reprobada. Cuando todos los días salimos a nuestro trabajo, a la escuela, si no tienes en cuenta a Dios, hermano, vas a tener un día reprobado. Vas a terminar haciendo cosas en el día que no te convienen. Sea donde sea. ¿Estás en la escuela? Vas a empezar a copiar. ¿Quieres faltar? Te llevas mal con tus compañeros, señoritas no se dan a respetar y cosas así que no te convienen. En el trabajo buscas la manera de trabajar menos, de sustraer algo por ahí que no te pertenece. Te robas el wifi. Digo, para los que creían que robarse el wifi no era pecado, hermano, pues entra, no robarás, ¿no? Y cosas por el estilo. Y con esos pensamientos, hermanos, si nos dominan, ¿qué es lo que vamos a terminar haciendo? Haciéndolos totalmente, ¿verdad? Así que es una situación que tenemos que siempre que tener en cuenta. Por eso, hermanos, cuando salgas de tu casa, aprueba a Dios, hermano, tenerlo en cuenta. Haz una oración. Pon en manos tu trabajo, en manos de Dios tu trabajo, tu escuela, tu familia, y verás, hermano, que el Señor se va a encargar de que tu trabajo sea placentero. De que te vas a encontrar dificultades, claro que sí, pero Él te las va a resolver. Él te va a poner todo para que tengas un día totalmente bendecido. Pero si no lo tomas en cuenta, mi hermano, mi hermana, pues vas a hacer cosas que no convienen. Así que aprendamos, hermanos, esta situación. Y aún en la iglesia, nuestra mente, quién sabe dónde está. Estamos pensando, estamos viendo otras cosas en lugar de estar atentos a la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, que me gustaría separar gente, ¿no? Para que no estuvieran platicando a la hora del servicio, pero bueno, eso es una consecuencia de una mente reprobada, porque no están en sintonía con el Señor. No se trata de que me pongan atención a mí, aunque yo soy el que estoy hablando, pongan atención al Señor. Dice Romanos 1:21, una razón de por qué llegamos a esa situación. Dice Romanos 1:21, pues ya que, perdón, estoy en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Atención, hermanos, ahí a las acciones de gracias. Luego sigue diciendo sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muchas veces, hermanos, creemos que sabemos más que Dios. No, pastor, Dios me libre. En serio, mi hermano, mi hermana. Cuando en nuestro vocabulario entra la errónea frase de yo pienso, yo creo, yo digo que si hacemos esto es mejor. Hermanos, ¿creen que nosotros sabemos más que Dios? Por supuesto que no. Si la Biblia dice, así se hace y punto. Y eso es lo que se tiene que hacer. Es el manual del usuario, ¿verdad? Y este es el manual que todo ser humano debe de leer para funcionar mejor en su vida. Y es por eso que el Señor reprocha a las religiones, porque las religiones precisamente se basan en el yo creo, yo digo, yo pienso, y no lo que la Biblia dice. Anteponen, hermanos, sus pensamientos, sus religiones, y además anteponen la iglesia misma que a Dios. Y eso es totalmente una herejía, hermanos. Por eso el Señor está en contra de las religiones. El Señor no se agrada de las religiones. El Señor se agrada de las convicciones. Y por eso vemos, hermanos, que millones de personas tienen una mente reprobada. Pero ¿qué tan lejos estamos nosotros de ellos? Eso es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad?
porque nosotros que conocemos a Dios, no le glorificamos ni le demos gracias, sino que a veces nos envanecemos. Y 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Eso es importante que lo entendamos. Aquí, hermanos, ¿qué sale? Cuando hacemos esto y nos envanecemos, tenemos un corazón contaminado. ¿Y qué surge de un corazón contaminado? Mateo 15, versículo 18, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 18, dice la palabra de Dios: pero lo que sale de la boca, fíjense, hermanos, qué importantes palabras del maestro. Pero lo que sale, ¿de dónde? De la boca. O sea, lo que dices. ¿De dónde sale? Del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y aquí, hermanos, vemos que el Señor añade aún otros pecados que salen de la boca del hombre. Y qué interesante es ver, hermanos, que todo lo que sale de la boca es por lo que hay en tu corazón. Y un corazón entenebrecido es donde surgen estos pensamientos muy peligrosos y nos llevan a obrar de manera que tenemos un cincote, hermanos, así como nos lo ponían los maestros, hasta lo encerraban con color rojo, para vergüenza, ¿verdad?, de los que no estudiaban. Y esto, hermanos, así mismo es en la vida secular. Debemos de ser muy cuidadosos con nuestra mente y dejar que Jesucristo tome control de ella. Dejemos de pensar como pensábamos y actuábamos antes de conocer a Jesús. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenéis antes, estando en nuestra ignorancia. Hermanos, hoy ya no somos ignorantes. Vean lo que dice Efesios capítulo 2. Se supone, hermanos, que nosotros ya tenemos un camino recorrido, ya tenemos un conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué seguimos pensando de la misma manera como cuando no conocíamos al Señor? ¿Qué les dije, hermanos? Muy bien, eso quiere decir que están atentos al examen. Efesios 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, antes de Cristo, en los cuales anduvisteis. ¿Cómo está conjugado? ¿Cómo? Pasado clase. Así los voy a hablar el día de hoy. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cómo está conjugado? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y fíjense, hermanos, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué seguimos pensando de la misma manera? ¿Por qué seguimos pensando y actuando como si no conociéramos al Señor? Dice el Proverbios 32:9: no seas como el caballo ni como el mulo, sin entendimiento. ¿Cómo nos decían en la escuela los que sacaban 5? Pero en las cosas de Dios lo somos, ¿sí? Somos como el caballo, como el mulo, que necesitan ponernos un freno de boca para guiarlos. No somos ni lo uno ni lo otro, hermanos. Por eso el Señor nos dice en ese proverbio: no sean como ellos, que a veces, hermanos, les tenemos que poner el freno en la boca, tenemos que picarles con las espuelas o darles con un
fuerte, para que entiendas. Y aquí, hermanos, no vamos a pasar nadie a la esquina, ¿verdad? No tengan miedo, no se preocupen. Pero por dentro, hermanos, sí tendremos que tener esa condición de humildad, ¿verdad? Pararnos avergonzados y pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos ayude a pasar el examen, que nos ayude a cambiar nuestros pensamientos, porque se supone que ahora estamos conformados a la imagen de un varón perfecto, amén. Y se supone que estamos en un proceso, amén. Entonces, no dejemos, hermanos, que esos pensamientos mundanales, carnales, dominen nuestra mente, hermanos. Nuestra mente debe de estar al 100 para glorificar a Dios. Y con esto, hermanos, no quiere decir que dejemos de trabajar, que dejemos de concentrarnos en las escuelas, en los estudios. No, hermanos, échenle ganas en todo lo que hacen, sean los mejores. ¿Y por qué? Porque son hijos de Dios. Y deben de llevar, hermanos, siempre ese peso, pero de gloria. Yo represento a Jesús en mi escuela. Si Jesús, hermanos, estuviera entre nosotros, si fuera un estudiante, ¿cómo creen que serán sus notas? Si Jesús estuviera trabajando conmigo en mi empresa, ¿cómo creen que sería? El mejor empleado. Y estoy hablando de empleado, no de dueño. Sería el primerito, ¿verdad, hermanos? Que estaría promovido para llegar a la gerencia, ¿cierto? Si el Señor Jesús estuviera en la iglesia, hermanos, ¿dónde creen que se sentaría? Estaría aquí, hermanos, predicando. Sería el primero en cantar, en alabar, en dar las gracias. Será el primero en levantar la mano para tocar. Eso es nuestro Señor Jesús. Eso haría, y sabemos con certeza que es la verdad también. Por supuesto que sí. Pero fíjense, hermanos, en el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 5, nos dice por qué somos así. Romanos 2, versículo 5 dice, aún estando, también estoy siguiendo en Efesios, Romanos 2, versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Sigue diciendo, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación de nuestro juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Todo pensamiento, hermanos, todo pensamiento va a ser pasado a juicio. A veces creemos que como nada más lo pienso, pero no lo hago, ya me salvé. No, hermanos, todo pensamiento va a ser pasado a juicio. Por eso, cuando pienses mal, arrepiéntete. Porque así no solamente estás atesorando juicio para ti, para el día de la ira y del juicio justo de Dios, porque tenemos un Dios justo, ¿verdad? Y Él paga a todos conforme a sus obras. Así que nosotros tenemos que cuidar. Y hermanos, todos sabemos en la Biblia, porque lo hemos leído, que Dios es amor. Amén. Amén. Pero también es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. Él ama tanto a sus hijos que busca corregirlos con paciencia y con amor para encaminarle por el camino correcto. Pero a los hombres que persisten en pecar y menosprecian su disciplina, el Señor los castiga, pero lo hace por amor. No tenemos a un Padre celestial, ¿verdad?, que es un ogro, que solamente se la pasa gritando, exigiendo y castigando. No, hermanos, este papel es para nosotros los hombres. Amén. Llegamos estresados del trabajo y las mujeres también. Ese es el papel que nos toca, pero el Señor, hermanos, es amor. Y Él todo lo corrige en amor.
Pero también, hermanos, como nos ama tanto, nos reprende y nos castiga porque persistimos en el pecado. Y lo peor, hermanos, es porque no nos arrepentimos. Y si no nos arrepentimos, viene el juicio. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que entender que Dios castiga de muchas maneras. Ya lo habrás experimentado, ¿ven? Pero una de los peores castigos descritos en la Biblia es ser entregado por Dios a una mente reprobada. Fíjense, hermanos, ¿por qué lo manejo así? Porque nos dice la Biblia en Juan capítulo 10, nos dice la Biblia que el Señor nos tiene en su mano, ¿cierto? Y que Jesús con su otra mano nos tiene cubiertos en el cuenco divino de Dios, que también es un tipo del jardín del Edén antes de la caída. En esta esfera de protección con la mano del Padre y la mano de Dios, ¿creen que algo nos puede hacer daño? Él nos tiene protegidos. Pero, ¿qué sucede cuando esa persona está en el cuenco de Dios y persiste en el pecado y no se arrepiente? El Señor quita su protección y nos entrega a una mente reprobada. A una mente reprobada, hermanos, y eso es un castigo. Porque si te das cuenta, hermanos, el Señor te castiga dándote una mente reprobada, pero Él no te provoca los males, sino que tú, por tu propia concupiscencia, que eres atraído y seducido, vas rumbo al pecado. Y ahí consumas el pecado. Y el pecado, una vez consumado, ¿qué trae consigo? La muerte. Y no fue culpa de Dios, sino que el Señor, en su castigo, lo que hace es soltarte. Bueno, a ver, hijo, hija, te he reprendido tantas veces, te he llamado la atención, te he predicado. Los devocionales que te mandan todos los días son para ponerlos por obra. ¿Y no haces caso? Bueno, hijo, enfrenta tu consecuencia. O sea, Él te entrega a una mente reprobada y empiezas a hacer cosas que no te convienen. Y luego te preguntas, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué una y otra vez me vuelve a pasar lo mismo, hermano? Pues, ¿por qué te preguntas? O le preguntas a alguien más, si tú tienes solito la respuesta. Tú sabes por qué te están sucediendo las cosas, pero buscas una respuesta que satisfaga tu mente, porque no estás dispuesto a humillarte delante de Dios, entendiendo que lo que te pasa es justo por persistir en el pecado. ¿Y quién va a tener esa humildad? Los que consideren tener a Dios y decirle, Señor, hoy me humillo delante de ti, perdóname por esto y aquello. Y también pensé esto y aquello, y dije esto y aquello, con lujo de detalle, hermano, y el Señor te perdona. Juan 1:9, primero de Juan 1:9 nos dice que Jesús es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y además nos limpia de toda maldad. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Así que, hermanos, cuando cantamos es porque el Espíritu acomoda los cantos, ¿no? A la enseñanza, no se acomodan por una situación, hermanos. Porque cuando los hermanos de la alabanza ponen los cantos, ellos no saben qué voy a predicar, pero el Espíritu Santo sí. Y Él se encarga, hermanos, de que todo sea completo, de que sea integral, de que sea holístico. De esa manera tú recibas la palabra de Dios de una manera eficaz y oportuna antes de que llegues a esa situación. Y fíjense, hermanos, ese castigo también se le conoce, es otra mente, como mente cauterizada.
Y una mente cauterizada, pues es otro tema que tenemos que tratar. Pero también se refiere a que Dios los entrega a la inmundicia de sus pecados, donde llegan a un estado tan crítico que ya no sienten ningún remordimiento por el pecado cometido. Todos sabemos que Dios ha puesto en los hombres una conciencia, ¿verdad? Que nos indica cuando estamos haciendo algo mal o algo indebido. Además, que el Espíritu Santo constantemente nos está convenciendo de pecado para apartarnos de él y confesarlo lo más antes posible. Pero a pesar de ello, si la persona persiste en su pecado, Dios deja de convencer a la persona y le permite que su pecado trastorne su mente a tal grado que le empiecen a gustar pecados más aberrantes y haga cosas incoherentes. Así que, hermanos, no debemos menospreciar la disciplina. Y menospreciar la disciplina es cuando no se toma en cuenta a Dios a través de una enseñanza, una predicación, un devocional o cualquier otra cosa que te llegue por parte de Dios. Menospreciar, hermano, significa restarle valor a las cosas divinas. A las cosas de Dios, ¿qué valor tienen en tu casa? ¿Qué valor tienen en tu vida? ¿Cómo saberlo? Cómo estás involucrado en la obra de Dios es la mejor manera de saberlo. Y si no lo estás, hermano, pon mucha atención porque te diriges a un rotundo 5 en la mente. Si todavía no estás, hermano, es momento. Algo similar le pasó a un rey en la antigüedad. Rey Nabucodonosor, Daniel 4, versículo 31. Vamos al Antiguo Testamento, amigos. Vamos en Daniel, en el capítulo 4 de este libro que es excepcional, hermanos. Excepcional. Pero vean, hermanos, que fue escrito hace aproximadamente 2700 años, este libro de Daniel. Y que tan actual está, que hasta parece que lo escribieron el día de ayer. ¿Estás ahí en Daniel 4, versículo 31? Dice la palabra de Dios: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice el rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Esta es una historia de un rey llamado Nabucodonosor, el rey de la antigüedad más grande que ha pisado la tierra. Y era tanto su elogio por sí mismo que mandó hacer una estatua de oro, como ya muchos lo saben. Y todo aquel que no se inclinara iba a ser muerto. Y era tanto su orgullo, su soberbia, que por el puro hecho de que si tocaba la trompeta y no se inclinaba, ya eran dignos de muerte. Y hoy en día, hermanos, pues el mundo, la sociedad, la tecnología, la moda, el dinero, representan todas esas cosas. Y eso es algo que tenemos que evitar. Este rey durante 7 años estuvo comportándose como un animal. Y la Biblia nos dice, hermanos, que una persona cuando hace cosas que no le convienen, se comporta como eso. Debido a que su mente fue trastornada por un juicio divino para hacer cosas que no convenían. En Romanos, hermanos, nos dice la Biblia que Dios pudiera derramar ese juicio sobre alguien, la causa sería por la idolatría. Por eso les digo, hermanos, es muy peligroso que en tu vida exista el yo creo, yo digo, yo pienso. Porque en la Biblia, si existe un yo soy, solamente es Dios.
Solamente es Jesús en la tierra, el único con la autoridad de parte de Dios que podía decir: yo digo, yo soy, yo les mando. Fue el único, hermanos, y sigue siendo el único. Nosotros, hermanos, somos siervos, y el siervo está para obedecer a su Señor. Así que, hermanos, quitémonos esa palabra aberrante de nuestro vocabulario para que no caigamos en este juicio de Dios, porque lo que pasó con Nabucodonosor, hermanos, fue a causa de su idolatría de él mismo. Se sentía tan grande, tan superior a todos los demás, que quien no lo creyera era digno de muerte. Y así somos algunos, hermanos. Y digo somos porque en alguna vez el conocimiento nos ha envanecido y creemos que nadie sabe como yo. Y estamos en esa situación y empezamos a ser aborrecidos. Y el Señor nos entrega una mente reprobada. Solamente por orgullo, por soberbios, nos entrega una mente reprobada. Y si no nos arrepentimos, hermanos, acuérdense que la soberbia, la necedad, viene en Romanos, en los 23. La necedad, mis hermanos, es un pecado. Una persona necia es una persona con una mente reprobada. Y la Biblia habla tanto de una persona necia que hay sin fin de pasajes en los Salmos, en los Proverbios, donde dice que es mejor encontrarse con, ¿sí?, en el caso de las mujeres, con una osa que ha perdido sus cachorros, que con una persona necia. Que es mejor el humo a los ojos y el vinagre a los dientes que tratar con una persona necia. Y tiene toda la razón. ¿Te ha tocado tratar con gente necia? ¿Y qué es lo primero que quieres hacer? No lo hagas, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Arrepentirnos para no terminar haciendo cosas que no nos convienen. Terminando, hermanos, Romanos 1:24, vemos cómo una persona persistente en el pecado se va hundiendo poco a poco. Están ahí en Romanos 1:24. Dice la palabra de Dios: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y si se fijan, hermanos, cómo va a empezar una descendencia, una decadencia para llegar a la mente reprobada. Número 1, hermanos, dice Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. O sea, hermanos, recuerda, Dios te tenía en su cuenco divino, y por no aprobarlo y persistir en el pecado y no arrepentirte, atesoraste ira para ti. Entonces el Señor quita su mano y te entrega. Y vemos, hermanos, 3 veces en 3 versículos de la lectura que hicimos, Dios nos entregó a la inmundicia. Versículo 26, Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, dice ahí. Versículo 28, Dios nos entregó a una mente reprobada. Esa es la decadencia, hermanos, de una persona que no toma en cuenta a Dios. Cómo el Señor quita la protección divina de su mano y los entrega a la inmundicia. Dios los entrega a pasiones vergonzosas para finalmente entregarlos a una mente reprobada y terminar haciendo cosas que no convienen. Aquí vemos, hermanos, cómo una persona persistente en el pecado se va hundiendo cada vez más en su propia inmundicia, en su propio lodo, y se revuelca en su lodo cada vez más hasta que ya no nota lo sucio de su pecado, sino que cada vez se extravía más y más, como cuando alguien cae en arenas movedizas. ¿Se han fijado? Que le dicen, o el consejo es que cuando caigas no te muevas, porque si te mueves te hundes más y más rápido. Así es lo mismo, hermanos, en el pecado. Si estás en un pecado, hermanos, no te muevas, por favor. Detente un momento y busca el trono de la gracia para que puedas ser rescatado. Porque si te sigues moviendo en ese pecado, te vas a hundir. Y vean, hermanos, cómo es que se va hundiendo, porque el Señor los entrega y 3 veces lo dice hasta que llegan a esa situación. Hoy, hermanos,
las personas cambian la verdad por la mentira porque les acomoda a su forma de vida. Y por eso no quieren venir a las iglesias. Pues no les conviene. Prefieren seguir en su mentira y decir que estamos locos, que somos unos mensos, que porque nos van a que nos laven el cerebro. Y Pedro dijo, le dijo al Señor, Señor, no me laves solo mi pie, sino todo el cuerpo. Y con esa mentalidad deberíamos de venir a la iglesia, a que nos laven de nuestros pecados, de nuestros errores. Y por supuesto, hermanos, que nos laven la mente, para que nuestra mente no esté reprobada. Hoy la Biblia nos advierte que esto vendrá en los días postreros, por cierto. Y esto será algo muy común. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Es muy peligroso, hermanos, no escuchar la voz del Espíritu. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, por favor. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense nuevamente, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes a los que han conocido la verdad. La Biblia nos dice que es peligroso no escuchar al Espíritu Santo hoy en día, porque en los últimos tiempos, en los postreros días, van a salir religiones al por mayor, iglesias pseudo cristianas enseñando doctrinas de demonios, como el famoso, que ya todos ya es pan, jabón bastante gastado, el famoso evangelio de la prosperidad. Ya te enfada, la verdad, escucharlo, pero no sorprende que venga, porque la Biblia lo está profetizando. Pero lo que sorprende es que la gente prefiera la mentira, porque les acomoda, les llena el vacío de un corazón abierto, roto, que jamás va a ser llenado por mentiras. Y por eso siguen y siguen y siguen. A mí háblenme de demonios, a mí háblenme de esto, a mí. Aquí está la Biblia, hermanos. Es peligroso no escucharlo. Y es peligroso escuchar la voz del Espíritu Santo llamándote al arrepentimiento y no atenderle. No hacerle caso de lo que te dice, sino que persistes en el pecado. Muchos van a creer en el juicio divino. Y a sabiendas de ello, como tienen la mente reprobada, harán caso omiso de lo que Dios les dice hoy. Y tristemente, mis hermanos, seguirán en el extravío de su mente, dirigiéndose al abismo de su propia locura. Una persona que persiste en el pecado, la Biblia también lo llama como una persona trastornada de mente. Una mente más de los que nos habla la Biblia. Y una persona trastornada es una persona que perdió el juicio. Y una persona que perdió el juicio es lo que mis abuelitos lo llamaban loco. Como Nabucodonosor. Se volvió loco, hermanos, y se comportaba como los animales. Y vean, hermanos, una persona que es fornicaria, que es adúltera, se comporta como quienes. ¿Por qué? Porque los animales hacen esas cosas a la vista de todo el mundo sin ninguna pena. Así, hermanos, vive una persona que no se aparta del adulterio ni de la fornicación, como animales. ¿Cómo se comporta una persona llena de ira? Como un animal rabioso. ¿No es cierto? Así que es la verdad, hermanos. La Biblia siempre dice la verdad. Por eso dice el Proverbio 32, no seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento. Porque si estamos así, hermanos, ¿cómo es una persona celosa? ¿Cómo reacciona una persona celosa? A insultos, agresiones y golpes. ¿Por qué? Porque tiene una mente reprobada, no tiene la capacidad intelectual de arreglar las cosas como lo hace una persona civilizada. ¿Y cómo lo hace una persona civilizada?
con sabiduría y con comunicación y con perdón. Pero si persisten en eso, hermanos, van a terminar como Nabucodonosor. 7 tiempos, dice la Biblia, 7 años. Lo que era un rey glorioso, hermanos, terminó como cualquier mendigo comiendo hierbas del campo. A los ojos de Dios, así se ven algunos de sus hijos. Por eso, hermanos, por eso dice el proverbio, y por eso dice la carta de Pedro, que aquellas personas que más les valiera no haber conocido el mandamiento de Dios. Porque en su pecado, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Se siguen revolcando como la puerca lavada y el perro vuelve a... No es algo que nos guste oír, ¿verdad, hermanos? Sinceramente no es algo que nos guste oír, pero, hermanos, es lo que dice la Biblia. Es lo que le pasó a Nabucodonosor. Y es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros si no tenemos en cuenta a Dios y persistimos en un pecado sin arrepentirnos. Ese es el problema. Ahora, para terminar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Pues Daniel nos da la respuesta, pero por supuesto, estábamos en Daniel, pues él nos va a dar la respuesta. Regresamos a Daniel 4. Ahí, hermanos, es donde está la respuesta de qué es lo que debemos de hacer si es que identifiquemos algo. Dice Daniel 4:27. Fíjense, hermanos, qué interesantes palabras. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. La pregunta es, hermano, hermana, ¿aceptarás el consejo de Dios? Pues no lo escuché muy convincente, ¿verdad? ¿Lo aceptarás, hermano? Amén. Amén. Así se debe de contestar, hermanos. Son 3 cosas, hermanos, los que podemos hacer. Versículo 25, Daniel 4:25. ¿Cuál es el consejo que tenemos que hacer? Número 1. Conoce y reconoce. Daniel 4:25 dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarás como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Cuál es el primer consejo, hermano? Conocer y reconocer, tener conocimiento del Altísimo, de su dominio, conócelo como tu Dios y ámalo con toda tu mente, con toda tu mente, hermano. Y cuando dice toda, ¿cuánto es? Toda. No puedes fragmentar tu mente para amar a Dios, como lo hacían los del pueblo de Israel y por eso fueron destruidos. Su corazón estaba con Baal o con Dios. Tu mundo está con tu corazón está con el mundo o está con Dios. ¿Dónde está tu corazón, hermano? Número 2. Acepta el consejo de Dios. 27, versículo 27 dice: por tanto, rey, acepta mi consejo y... ¿qué dice? Tus pecados redime con justicia. Proverbios 28:13, ¿qué dice? Un pasaje muy conocido. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta es el que alcanza misericordia. Segundo consejo: redime tus pecados. ¿Cuáles? Tú sabes cuáles, ¿no? Todos y cada uno de ellos, hermanos, redímelo con la sangre de Jesús.
Acércate confiando al trono de la gracia y Él te va a dar el oportuno socorro. Ahí sí no te tienes que estar estático, hermano, hermana. Ahí sí tienes que ir corriendo. No tienes que ir caminando, tienes que ir corriendo. Ahí está el mensaje, hermanos, el consejo. Número 3, el más difícil de hacer. Haz misericordia. En el mismo versículo dice: redime tus pecados y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. O sea, mi hermano, ¿cómo vas a recuperar tu mente para que tu mente sea sana, restaurada y vivas encaminado en el camino de gracia a Dios? Puedes hacer 3 cosas en ello. Resarcir el daño a quienes has dañado, sea física, psicológica, mental, verbal o espiritualmente. ¿Cómo lo has dañado? Resarcir el daño, hermanos. Eso es redimir tus pecados con justicia. Número 2, pide perdón. ¿Ofendiste a alguien? ¿Golpeaste a alguien? ¿Lastimaste a alguien física, mental, psicológica, espiritualmente? Pide perdón para que tu mente sea restaurada. Número 3, restituir lo que con injusticia has quitado. ¿Le has robado a alguien? ¿Le has vendido a alguien con engaños? ¿Le has cobrado réditos excesivos? ¿Intereses excesivos? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? En la ley de la restitución: restituir lo que con injusticia has quitado. Si algo que el Señor aborrece, hermanos, son a los usureros. Y todo lo que quitas con engaño, todo lo que quitas con mentira, todo lo que has logrado que a otras personas les quiten con tus mentiras, con tus engaños. Si quieres tener una mente, hermanos, limpia, donde glorifiques a Dios, empieza, hermanos, por hacer esas 3 cosas. Hay que resarcir el daño, pedir perdón y restituir lo que has quitado. ¿Lo puedes hacer? O mejor dicho, lo que haremos hacer. He ahí el punto. He ahí la solución. He ahí la bendición del Señor. He ahí la obra del Espíritu en un corazón verdaderamente transformado por Dios. He ahí la obra de una verdadera persona que es hija de Dios, la que hace eso. Me acuerdo mucho de Zaqueo. Ustedes dirán: ¿saben quién será Zaqueo? Zaqueo, hermanos, era un hombre que robaba mucho al pueblo. Era como Mateo, recaudador de impuestos, y hizo una fortuna robando. Pero un día vio a Jesús, y como era de este tamaño, se subió a un árbol para que el Señor lo alcanzara a ver. Y antes de que él pudiera hablar, Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Y Zaqueo se lo llevó a su casa y le dio de comer, lo alojó. Y le dijo: Señor, voy a restituir todo lo que he quitado. Y lo hizo. Y Dios se agradó de Zaqueo, y tanto se agradó de Zaqueo que su historia está en la Biblia, para ejemplo de todos nosotros. Así que todo lo que has quitado, hermano, con injusticia, redime tus pecados con justicia. Si es que quieres ser bendecido por Dios y que nuevamente el Señor te tome en su mano. Yo creo que ahorita, hermanos, que hay 41 casos confirmados de coronavirus en el país, a 7 que había la semana pasada. Creo que debes entender que dónde te conviene estar, bajo la sombra del Altísimo. ¿Dónde quieres estar tú? Hay que redimir, hermanos, los pecados con justicia, confesarlos, apartarnos de ellos para alcanzar misericordia. Hacer misericordia a los que se han oprimido con tus hechos. Resarcir el daño es una manera de hacerlo. Pedir perdón es otra. Restituir lo que con injusticia has quitado.
Y vamos y vemos que después del tiempo señalado, Dios restaurará la mente como lo hizo con Nabucodonosor. Hay que santificarnos, hermanos. Dios tiene el poder de restaurar la mente de una manera que ni te imaginas, de una manera asombrosa. Y vean, hermanos, en el capítulo 4 de Daniel 37 dice algo increíble. Ya un Nabucodonosor totalmente restaurado de su mente dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Tuvo que pasar 7 años como los animales. Nosotros, hermanos, podemos evitar pasar esos 7 años o muchos más viviendo como animales. Y lo digo en un sentido espiritual, ¿verdad? O sea, hablando de lo que hemos estado enseñando, reaccionando como animales, comiendo como animales, revolcándonos una y otra vez en el mismo pecado, como la puerca lavada que regresa al lodo, o como el perro que vomita y vuelve al vómito a ponerse. ¿Lo has visto? ¿Qué cosa más asquerosa es eso? Pues así, hermano, eso es para las personas que persisten en el pecado una y otra vez. Y a las personas necias que siguen sin querer aceptar a Jesucristo como su Salvador, confesarlo públicamente, hermanos, están en una mente reprobada. Siguen exactamente en la misma condición. Y están en un camino, hermanos, de descender hasta lo más profundo del abismo de su propia locura. Porque no quieren entender, siguen en su corazón necio diciendo: es que es como yo digo, es como yo pienso y es como yo creo o como a mí me enseñaron. Hermanos, no, es como dice la Biblia y punto. Y la Biblia dice, hermanos, que solamente Jesús es el único que te da entrada al cielo, porque Jesús es el camino, la verdad, la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Tenemos que santificarnos y orar mucho, hermanos, por nosotros y por aquellas personas que están en esa condición, para que Dios tenga misericordia de ellos y los restaure de su mente reprobada y nos haga regresar al buen camino de la verdad, así como lo hizo con Nabucodonosor. Una persona que tiene la mente restaurada, hermanos, ven, porque Dios ha probado que se alaba a sí mismo, sino aquel que Dios alaba. Dios nos puede alabar a nosotros, hermano. Pero para eso, hermanos, tienes que tener una mente restaurada. Una mente restaurada, hermanos, solo una mente restaurada por Dios puede expresar las palabras que dijo el rey Nabucodonosor. Solamente puede alabar. Y aquí, hermanos, terminamos con broche de oro. ¿Por qué te cuesta tanto alabar al Señor? Tú podrás decir: es que no me sé los cantos. Una cosa, hermanos, es no saberse los cantos, y otra cosa es no querer alabar a Dios. Y por eso, adrede, buscamos llegar después. Así como lo oyen, hermanos. Segundo, solamente una mente restaurada puede engrandecer a Dios. ¿Cómo engrandecemos a Dios? Cuando reconocemos que Él es nuestro Dios y que por gracias a Él tengo esto, tengo aquello, me pasó esto, me libró de aquello, o sea, una acción de gracias. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo dar una acción de gracias, hermano? Ay, pastor, pues es que me da mucha pena, hermanos. Esto no es un concurso. Aquí venimos a glorificar a Dios. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Yo engrandezco al rey. ¿Tú quieres engrandecerlo? Es que me cuesta mucho, pastor, poder entablar 2 o 3 frases seguidas para engrandecer. A ver, hermanos, ¿quién dio la boca? Entonces, ¿por qué sigues con tu mente pensando que eres
Moisés. Solo hubo un Moisés en la historia, hermanos, y te aseguro que no eres tú. Es que yo soy torpe de labios, solo eso le corresponde a Moisés, tú no. ¿Entiendes, hermano? ¿Cómo está tu mente entonces? Número 3, solo una persona con la mente restaurada por Dios puede glorificar y quiere glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Con nuestra obediencia. A Dios se le glorifica, hermanos, con los hechos, no con las palabras. ¿De qué te sirve decir gloria a Dios? Amén, aleluya, y el Señor? Si allá afuera no haces nada. Solo una mente aprobada por Dios, como la de Nabucodonosor, después de 7 años está reprobado, puede llevar a cabo estos 3 actos. Porque estos actos se llevan en el poder del Espíritu Santo. Se llevan en el poder de Dios. Y esto no es de nosotros, ¿verdad? Es un don de Dios. Y como es un don de Dios, hermanos, cuando nosotros logramos alabar, engrandecer y glorificar a Dios, hermanos, es porque nos encontramos en el cuenco de la mano de Dios. ¿Dónde te encuentras tú, hermano? ¿Dónde se encuentra tu mente? ¿Dónde está tu alabanza? ¿Dónde, hermano, quieres estar el día de mañana? ¿Dentro de la mano de Dios o fuera de la mano de Dios? Todo eso, hermanos, es decisión personal. Así que, hermanos, yo les animo, les invito a que estemos atentos a la voz del Espíritu Santo. Que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias y dejémonos moldear por Él. Nunca nos neguemos a la santificación, porque a través de ellos es donde glorificamos a Dios. Si Dios, escucha bien, hermano, si Dios te está pidiendo que dejes ciertas cosas, porque hoy el Señor les habló personalmente a cada uno, y si hoy escuchaste la voz de Dios decir, deja esto, hazlo. Si Dios hoy te dijo que dejaras ciertas prácticas, hazlo. Si estás viviendo en el pecado, corre a Jesús. No digo que corras a Jesús de la iglesia, que corras a Jesús y le pidas perdón. Arrepiéntete y no permitas que tu corazón se endurezca más. Si conoces a alguien que está apartado del Señor y ya no viene a la iglesia, tal vez tenga la mente reprobada. No lo señales, hermano. Ora mucho por esa persona. Ora mucho para que el Señor lo restaure y compártele lo que el Señor te mostró el día de hoy. No seas egoísta, que también es un pecado, no compartir lo que enseñamos. Y si sientes que estás lejos de Dios por tu pecado, reconcíliate desde ya con el Señor. No dejes pasar más tiempo. No vaya a ser que termines haciendo algo de lo cual ya no habrá escapatoria y te hundas para siempre en la condenación de una mente reprobada, con todas las consecuencias que esta traerá a tu vida. Y lo más triste, hermanos, es que una mente reprobada no solamente trae consecuencias a uno, sino que le trae consecuencias a quien más amamos. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Cómo está tu examen? ¿Cómo está tu mente? Para empezar, hermano, que estés aquí y hayas aceptado con humildad esta enseñanza y reconozcas en los pecados que estás y reconozcas que sí, hermano, efectivamente hemos tenido una mente reprobada. Quiero decirte, hermano, que ya tienes un punto para el examen y que ese 5 se convirtió en 6, pero a partir de aquí, de ti depende si quieres llegar al 10. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre eterno que estás en los cielos,